Vamos a ver otra mecánica que existe para poder comunicarnos, no solamente con lo nativo, sino que en realidad vamos a ver por qué se puede comunicar con lo nativo esto también, pero hace uso de una funcionalidad de Dart que es la interoperabilidad con C. Dart tiene toda esta interoperabilidad con C a través de un paquete que se llama FFI, Foreign Functions Interface. Los FFI son interfaces creadas para que podamos llamar métodos y comunicarnos entre tecnologías distintas, entre lenguajes distintos, que se compilan, generalmente son binarios, para que nosotros podamos levantar y a crear bindings con librerías, ya directamente sin usar la parte nativa, sino directamente conectándonos con librerías a bajo nivel, que hagan funcionalidad que no, o no tenemos del lado de Dart, o queremos que sea más performante porque son cosas, qué sé yo. Encoders pesados de video, cosas que necesitamos que tengan un super performance. Entonces podemos hacer uso de ese tipo de librerías sin problema, conectándonos de manera directa. Pero ¿qué pasa? Gracias a esto, nosotros también empezamos a ganar interoperabilidad con las plataformas nativas. Y esto es algo que está en desarrollo, esto es experimental, se está trabajando muy fuerte, está habiendo un avance enorme por este lado, es algo bastante interesante que nos va a agregar bastante valor agregado. ¿Cómo funciona esto? Vamos a verlo de esta manera, miren. Vamos entonces, a partir del FFI, se creó todo un generador de código, de generador de bindings, porque generar un binding puede ser medio pesado, pero a partir de los headers que nosotros tenemos, podemos agarrar y podemos hacer que un generador lo autogenere todos estos bindings. Nosotros ya las clases, digamos, las trabajamos más a alto nivel, no tenemos que andar generando esos punteros que se conecten y demás. Pero ¿qué pasa? Objective-C genera clases de estándares de tipo C. Entonces, esto nos permite que nosotros podamos conectar a las clases desarrolladas, las clases del sistema operativo de iOS, levantando ya sus librerías de manera dinámica. Generalmente FFI es para trabajar de manera dinámica además. Entonces podemos levantar estas librerías y podemos llamarlas directamente, justamente con esta interoperabilidad, siendo además mucho más performante y en esencia, digamos, sin pasar por todo este otro esquema que nosotros estuvimos viendo antes. A la vez, también las clases de Swift se pueden llevar, podemos generar este tipo de interfaces de Objective-C a partir de clases de Swift también. Entonces, de esta manera, nosotros podríamos llamar código que desarrollamos en Swift, que está compilada en la aplicación nuestra que tenemos en iOS, y la llamamos justamente a través de Flutter directamente. Esto es Dart, pero bueno, a través de Flutter directamente nos conectamos a esta librería y accedemos ya directamente a funcionalidad nativa, digamos, de manera interoperable. Ustedes pueden venir y revisar cómo funciona el FFI Gen. Existe, bueno, tienen bastante documentación al respecto. Hay también un repositorio que es el del Dartlang Native, en lo cual ustedes van a poder acceder a todos estos paquetes que ahora vamos a ver, digamos, por ahí nos vamos a parar y podemos ver en particular, pero ustedes tienen la documentación propia ya de Dart, en las cuales pueden ver todos estos ejemplos. Les dice igual, ojo que esto está en pleno desarrollo, es experimental, puede ir cambiando la mecánica en cómo está resuelto esto. No tanto la mecánica, sino más bien las APIs de configuración y todo esto. Pero fíjense acá un ejemplo de cómo configurarme, miren, para utilizar el ABF Audio. Es una clase específica nativa en iOS. Fíjense que generamos nosotros este archivo de configuración de FFIGen. Le decimos cuál es el entry point, o sea, dónde está el header de este. Los frameworks son como las librerías del lado de iOS. Es un sistema empaquetado. Y acá adentro, fíjense que le estamos referenciando el header específico este. Y a partir de esto, y le decimos que genere que el lenguaje de Objective-C y que me genere el binding en el output en este archivo de Dart. Y ya directamente cuando nosotros ejecutemos el FFI run, dar run FFI gen, o sea, hasta que ejecutemos el FFI gen, esto obviamente hay un montón de configuraciones que ustedes pueden agregar. Esto directamente ya les va a generar ese binding a los punteros específicos. Va a generar todos los bindings, les va a generar las clases para que ustedes puedan usar. Y además ese binding lo que va a hacer es generarle los métodos y propiedades
propios que tiene esa librería. O sea, después, si después hay métodos que ustedes del lado, por ejemplo, de iOS, cuando hacen uso de esta librería, en ese objeto que les exponen, tienen métodos específicos, ustedes ya tienen el método del lado de Dart. O sea, les autogenera todo. Es muy interesante. Entonces, fíjate que acá ya tenemos el método, no sé, player.play. Tenemos el player.duration. O sea, ven, acá tenemos los métodos propios, propiedades propias de ese objeto nativo. O sea, es interoperabilidad con todo esto del sistema de bindings. Hacenlo, está muy interesante, digamos, está en pleno desarrollo, esto está muy activo, muy avanzado. Ahora, ¿qué pasa al lado de Android? Bueno, al lado de Android, nosotros tenemos la máquina virtual de Java, bueno, que digamos que es una máquina virtual ya propia de Google en realidad. Que decimos, bueno, ¿cómo podemos nosotros llamar ahí? Porque nosotros también podemos llamar a, obviamente, archivos de C, C++, digamos, todo lo que esté compilado, como veíamos, podemos acceder a eso, pero código que es nativo, digamos, o código que está escrito en Kotlin, ¿cómo vamos a acceder ahí de manera interoperable? Bueno, existe JNI. JNI es un sistema de interfaces para que, digamos, que se pueda comunicar desde, digamos, desde C hacia Java y podamos ejecutar Java, como en viceversa. Java puede llamar a, digamos, a librerías de C, por ejemplo. Ese tipo de interfaces se llaman JNI. Eso ya está resuelto, no tiene que ver con Flutter. Pero como Flutter, digamos, como Dart, tiene armada la parte de esa que habíamos visto de FFI, que se puede conectar a librerías de C, entonces también nosotros se creó JNI, que es una librería que lo que hace es interactuar con JNI para poder autogenerar los bindings. O sea, genera el binding como si fuese una librería de C mediante JNI y nosotros nos conectamos mediante esas interfaces de C digamos, que tenemos tipo con FFI. Entonces autogenera las dos cosas. Entonces ya de esa manera nosotros tenemos un sistema interoperable entre lo que vendría a ser Dart y Java. En el caso de Android, todo lo que es el código de Kotlin, en realidad detrás se está llevando a Java, o sea, en realidad está generando clases de Java de bajo nivel. Entonces, lo que sería pseudocódigo, ¿no? Va, no, no es pseudocódigo, sino que no me sale el nombre que tiene ahora, pero en esencia es el código de más bajo nivel ya de la máquina virtual de Java. Me sale Mesil, pero Mesil es lo mismo, pero del lado de .NET. Entonces, en definitiva, nosotros además tenemos JNI Gen, que es el generador de estos bindings automáticos, que funciona de manera muy similar a lo que hemos visto antes, teniendo en cuenta sí que a las clases que nosotros vayamos a llamar, que queremos en Java o queremos en Kotlin, no tenemos que ofuscarlas. Al menos los métodos de la clase principal a las cuales nosotros llamemos, porque si se ofusca, ustedes entiendan que todo esto va es un linkeo dinámico. Entonces, si nosotros cuando generamos la aplicación, la estamos compilando, la estamos enfocando toda, después no va a encontrar esas clases. Bien, y bueno, la configuración tiene una configuración propia. Ustedes pueden venir a esta documentación ya acá de interoperabilidad entre Java, Kotlin, y van a ver justamente, van a tener una cuestión similar de configuración, algo como vimos antes, diciéndole cuál es el output, a dónde está la clase que nosotros queremos que bindee, y esto automáticamente les va a generar todo ese bindeo. Y a partir de ahí, señores, esto es un deal breaker en Flutter. Está en desarrollo y está muy avanzado. Cuando ya empecemos a ver plugins varios que empiecen a ya utilizar todo lo que es interoperabilidad y pasemos nosotros a construir los propios plugins ya. Hay un montón de gente que ya lo está usando de manera productiva. Pero bueno, eso es ya una cuestión de cada uno. Va a ser un deal breaker, literal, porque casi no tendremos que manejarlo nativo, digamos, de ese lado. No obstante, yo soy de las personas que propicia que nosotros tengamos conocimiento del lado nativo. Es importante igual, puede haber un montón de cosas por las cuales nosotros sí tengamos que trabajar el lado nativo y no, digamos, no es menor. Pero bueno, esto realmente facilita mucho más las cosas. Amén de que es más performante. ¿Por qué? Porque vamos a pasar al último punto. Acá les quería mostrar también otros bindings que existen, como por ejemplo con Rust, que también esto genera a través de FFI, digamos, genera la misma mecánica de que nosotros podemos generar código Rust, porque la idea con lo que nosotros tenemos acá
es no solamente llamar a clase de tipo C, sino que podemos llamar, en realidad también podemos trabajar con Golang, con, digamos, con Rust, con todas estas tecnologías que además compilan, que son muy eficientes y compilan en arquitecturas nativas y que pueden generar este tipo de headers, a los cuales nosotros después podemos tener bindings que ya directamente nos permitan desde Dart llamarlo, ¿no? Y entonces podamos hacer uso de eso. Que yo, mañana queremos trabajar con librerías de encriptación que son pesadas, escritas en Rust, bueno, las podemos llamar, digamos, sin problema. Toda esta parte, como les digo, existe en este repositorio que es Dartland Native. Pueden venir y ver todas estas librerías, FFI, FFI. También, como les digo, tienen estas librerías intermedias también que, por ejemplo, pasan lo que es código de Swift para generar esos headers con los cuales nosotros después nos conectemos.